Entonces, miren, el campo que les decía, eh, la magnitud de los vectores va creciendo, digamos, en curvas de nivel, para usar el lenguaje que ya conocemos, que son circunferencias. Bien. Y bueno, esto es lo que modela ese campo de velocidades, el ejemplo que comentamos al inicio de la clase. Listo. Entonces, bueno, están estas herramientas para dibujar campos, pero como les digo, no es el interés nuestro en esta teoría. Aquí hacen una tabulación y dice, bueno, considere el punto 1, 0, el 0, 1, el menos 1, 0, el 0, menos 1, y miremos qué vector nos arroja el campo. Y esos fueron los que graficaron allí. Listo. Pero puesto que tenemos la graficadora, pues no hay ningún problema. También se pueden dibujar campos en el espacio tridimensional, sí, sin ningún problema. En este caso la notación cambia un poco. ¿Sí? Entonces, ya debemos considerar es una función, bueno, f mayúscula, sí, pero es que depende de x, y, z. Entonces, campos en el espacio de 3 dimensiones. Entonces sería f, que depende de x, y, z. Y serían así. Sería una función m, que depende de x, y, z, que me da la coordenada x del vector f. Sí. Lo anoto así con un i. Gracias. Más una función de 3 variables n, que depende de x, y, z, claro, que me da la coordenada y del vector. Entonces colocamos j. Y por último una función p, más, que me da la coordenada z, porque estamos en el espacio de 3 dimensiones. P, x, y, z. Y ese vector canónico en R3 sería k, ¿sí? Y jk. ¿Listo? ¿Y qué sería el vector cuya primer coordenada es 1 y las otras dos son 0? J, y estos son ya de 3 coordenadas. J es el que tiene como primer coordenada 0, la coordenada a la mitad es 1 y la tercera es 0 también. Y K es el vector cuyas primeras dos coordenadas son 0 y la última es 1. Esto también es un campo vectorial y podemos usar GeoGebra para graficar campos de esa forma. Bien. Por ejemplo, aquí en el libro dice, considere el siguiente campo, o dice dibujar los vectores en el campo de velocidad dado por, y aquí nos dan la función campo. Fíjense ustedes que solo aparece K, el vector K, miren. No aparece ni I ni J. ¿Listo? Entonces, para este ejemplo, M y N serían 0, ¿no? Es decir, este ejemplo, este caso de las velocidades, ese campo que nos muestran allí, en el fondo, M vale 0, 0I más 0J, y P si vale 16 menos X a la 2 menos Y a la 2 por K. No, esto es lo que en el fondo está. Por lo tanto, fíjense ustedes que los vectores que, o sea, a cada punto del espacio, este campo B le asigna un vector. Ese vector no tiene ni coordenada X ni Y, ¿sí? Solo tiene coordenada en Z. Todos estos vectores en esta asignación o apuntan hacia arriba o apuntan hacia abajo. No pueden ser vectores con alguna inclinación, porque no hay coordenadas aquí, en X y en Y. ¿Listo? Si graficamos ese campo, aquí el libro nos muestra lo que les decía, pues que no hay coordenada X y Y, por eso apuntan o hacia arriba o hacia abajo. Miren el campo. ¿Sí? Miren que en el borde, estas flechas son más pequeñas y en el centro o sea, en el centro, es decir, cerca al eje Z, los vectores tienen mayor longitud. ¿Sí ven ustedes?
hasta llegar a este de mayor longitud, que es el de longitud 16. Bien. Ese es un ejemplo de un campo tridimensional. ¿Tiene una interpretación? Sí, dice. Una de tantas, ¿no? Por eso dice aquí, es válido imaginar que B describe la velocidad de un fluido a través de un tubo de radio 4 o de un cilindro, pues un tubo, una forma cilíndrica. Los vectores próximos al eje Z son más largos que aquellos cercanos al borde del tubo, ¿sí? Implicando con eso que, digamos, en la mitad del tubo, el fluido va a una mayor velocidad que en los bordes, ¿no? O sea, lo que está modelando ese campo vectorial es un fenómeno como el siguiente. Usamos aquí un cilindro aquí. Y esto tiene que ver mucho con, bueno, con los fenómenos que ya conocemos. Por ejemplo, si pensamos que este cilindro es una vena del cuerpo humano, ¿sí? Por el centro la sangre pasa con mayor velocidad, ¿no? Sí. Y hacia los lados, pues, disminuye la velocidad. Sí, está cerca al borde. Como cuando ustedes van a cruzar un río, uno puede colocar un pie en el borde, ¿no? Para tantear más o menos cómo es la fuerza que lleva el río. Sí, nadie tantea aquí en la mitad porque se arriesga que lo golpee este vector, que es el más fuerte. Si en la mitad hay mayor corriente, mayor fuerza, ¿no? Entonces, ese campo modela ese fenómeno. Lo podemos graficar en GeoGebra también, veamos. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes deben colocar GeoGebra, campo vectorial, GeoGebra 3D. ¿Listo? Entonces les aparece algo como lo siguiente. Yo lo abrí cuando estábamos en la pausa. Aparece algo así. Ya nos muestra nos muestra un campo aquí. Sí, que es el XYZ. Entonces podemos graficar el que estamos analizando hace un momento. Bueno, esto como que hay que volver a cargarlo. No sé qué pasa. Graficadora de campos vectoriales en R3. GeoGebra. No sé qué pasa aquí. No sé qué pasa con este internet mío hoy que está lento. Quiere funcionar. Coloquémosle aquí 0. 0, 0 en las primeras dos coordenadas. No veo. Bueno, los dejo a ustedes que intenten en la casa. Y es online, no tienen que descargar ningún programa. Por lo menos no me está funcionando a mí ahora. Bien. Está muy raro hoy, como pegado todo. Ahorita me dejo de compartir un momento, a ver. Bueno, entonces, ya que estudiamos eso, continuamos el desarrollo de la sección. Miren que después de que conocemos la interpretación de los campos, cómo graficarlos, algunas aplicaciones, aparece este concepto, ¿no? De los campos vectoriales conservativos. ¿Listo? Y esto está ligado fuertemente si consideramos ejemplos de de ejemplos de la física. Por ejemplo, la ley de gravitación o la ley de atracción de las cargas eléctricas, Coulomb, o algún otro fenómeno de campo de velocidades. Esos campos
cumplen esta característica que defino aquí. Cumplen el hecho de que son conservativos. ¿Listo? Y eso tiene que ver con la ley de conservación de la energía. ¿Sí? Que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, esa idea la captura esta pequeña definición de campo conservativo. ¿Listo? De hecho, todos los campos vectoriales que son derivados de algún fenómeno de la naturaleza son conservativos. ¿Listo? Y eso en su gráfica implica que el campo, las flechitas tienen como algún comportamiento, digamos, razonable. Las flechas no, cuando un campo es no conservativo, ocurre que las flechas se comportan de una manera muy aleatoria, muy absurda. Sí, sí, se sobreponen, unas apuntan en una dirección, otras en otra. Esto nos permite a veces deducir que un campo no es conservativo, ¿sí? Por ese comportamiento en sus flechas. Pero si las flechas siguen un cierto orden, un cierto patrón de comportamiento, ¿sí? Lo más probable es que el campo sea en efecto conservativo. ¿Bien? Y el hecho de que un campo sea conservativo va a ser útil cuando estudiemos integrales de línea, sí, que es otro tema importante esta semana de clase. Porque resulta que la integral de línea lo que hace es, en definitiva, vamos a integrar un campo vectorial. ¿Sí? Ese conjunto de flechas lo vamos a integrar. ¿Sí? Entonces aparece esta notación. Uno integra sobre una curva. ¿Sí? ¿Qué sentido tiene la integral de un campo? Ya no podemos pensar en un volumen o en un área bajo la curva, ¿no? En este caso, la integral de un campo, es decir, la integral de línea, se interpreta como el trabajo que hace el campo sobre una partícula que es sometida a ese conjunto de flechas, de fuerzas. ¿Sí? Para entenderlo sencillamente, piensen en el campo de flechas que define un río. ¿Sí? Digamos, viéndolo de arriba hacia abajo. Si usted va a cruzar el río, en este borde, comienza usted, pues, por muy buen nadador que usted sea, y muy capaz y muy fuerte, pues no va a aparecer aquí en el punto que está justamente al frente, ¿no? Si usted es muy hábil, pues aparecerá por aquí. ¿Sí? Es decir, que el campo de fuerzas actúa sobre usted y lo traslada un poquito. Si usted es un nadador normal y el río es muy corrientoso, empieza allí y termina por acá. ¿No? Entonces, mire que se me definen varios elementos. Hay un punto inicial, sí, hay un punto final y hay una curva, la trayectoria que usted siguió, ¿cierto? Una curva C. Entonces yo puedo determinar qué trabajo, ¿sí? Puedo pensar en el trabajo que hizo el río sobre usted cuando usted siguió esta trayectoria C. ¿Sí? ¿Qué trabajo se realizó? Entonces trabajo es fuerza por distancia, ¿sí? Entonces coloco aquí la fuerza que hizo el campo en cada instante, en cada pequeña distancia, e integro eso sobre la curva que usted siguió, sobre la trayectoria que siguió. Eso es una integral de línea, ¿sí? Y eso me da el trabajo. ¿Listo? Ahora, ¿por qué me adelanto y hablo de esto? Aunque estamos hablando a grandes rasgos, pues sin entrar en detalles. Porque resulta que si un campo es conservativo, ¿sí? Y digamos que usted llegó a este borde y siguió nadando y se fue contra la corriente y llegó acá al punto inicial de nuevo, ¿sí? Entonces usted siguió una trayectoria cerrada. Esa integral las embarazan aquí con una O, que es una integral sobre una curva cerrada, ¿no? Entonces, si el campo es conservativo, la integral de línea sobre curvas cerradas va a dar 0, ¿no? Entonces, eso es un hecho importante, nos ahorra muchos trabajos realizar integrales sobre curvas cerradas cuando el campo es conservativo. Es una de las consecuencias. Bien.
Otra consecuencia que tiene eso es que si la curva no es cerrada, entonces te dirán, bueno, y si la curva no es cerrada, ¿en qué ayuda a que sea conservativo? Bueno, si la curva no es cerrada, resulta que el trabajo que realiza el campo sobre la persona que sigue esta trayectoria atravesando el río va a depender solamente de la posición final y la posición inicial, ¿sí? Por medio de una función de dos variables y. Entonces, no importa qué trayectoria usted siguió, si alguien pudo venir, nadar fuertemente hasta la mitad, así viene como línea recta casi, y luego se cansó y se dejó llevar por la corriente, y después nadó un poquito y tan llegó aquí. Dos trayectorias diferentes, pero el punto inicial y final son los mismos. ¿Listo? Entonces, si el campo es conservativo, esa integral de línea depende solo del punto inicial y final. Entonces, es una definición muy importante esta de ser conservativo. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice aquí? Cuando un campo es conservativo, la definición sencilla es: un campo es conservativo si existe una función diferenciable que tiene derivadas parciales, pues, tal que el gradiente de la función es igual al campo. ¿Sí? Esa es la sencilla definición. ¿Sí? Es una definición simple, pero digamos que dentro de sí hay una gran dificultad, ¿no? Que dice si existe f conservativo, si existe algo, una función. Entonces, si usted va a verificar que un campo es conservativo, tiene que exhibir esa función, ¿no? ¿Cómo la busca? ¿Cómo sé que existe o cómo sé que no existe? Entonces es complicado, es una definición que en el fondo no dice mucho. F conservativo sí existe. Ahí nos quedamos con esa incertidumbre. Hay algunos casos donde uno puede decir, ah, mire, la función f minúscula, esta es una función de dos variables. Tal que, ojo, el campo es igual al gradiente f. Bien. Entonces, ojo, esto es un campo vectorial. Aquí aparecen dos conceptos, ¿no? F mayúscula es un campo vectorial y esta f minúscula es una función de dos variables. Bien. Entonces, si existe, aquí está la dificultad para nosotros. Aunque esa dificultad se elimina ahorita en 2 segundos. Permítame un segundo aquí. Porque existe un teorema que nos ayuda a determinar cuándo esta función existe e inclusive podemos buscar con una serie de pasos. Porque miren, por ejemplo, piensen en el siguiente campo. Un ejemplo aquí. Tal que coloquemos aquí f es igual al gradiente minúsculo. Un ejemplito. Entonces piensen en el siguiente campo. ¿Será que es fácil encontrarle una función f minúscula? A esa función, permítanme, esta función se le llama función potencial. ¿Sí? O el potencial del campo, ¿no? Función potencial. A f minúscula se le llama así. Entonces consideremos el siguiente ejemplo. Me pueden decir, determine si el siguiente campo es conservativo. F igual a 2x más, perdón, 2xy más yj. Listo, me dan ese campo y me dicen determine si es conservativo. Entonces lo único que tenemos hasta ahorita es, ¿será que existe esa función de dos variables llamada función potencial tal que el gradiente me dé el campo, pues? O sea, ¿será que existe una función tal que
el gradiente de f me da 2x, y. Recordemos algo, el gradiente de una función que es, el gradiente de f no es otra cosa que la derivada parcial de f con respecto en x, en y, más la derivada parcial de f con respecto a y, en j. Eso es el gradiente de una función. Este es el símbolo nabla, un triangulito al revés. Bien. Entonces yo busco una función que cuando la derive con respecto a x, o sea, si yo igualo estos dos términos, a ver, pues vámonos acá. Yo quiero una función f tal que su derivada parcial con respecto a x sea 2x, ¿no? Su derivada parcial con respecto a y sea y. Eso es lo que se busca. ¿Qué función me sirve? En este caso, sí, como por tanteo, por nuestra experiencia ya manipulando estas funciones, si yo quiero una función que cuando la derive con respecto a x me dé 2x, pues esa función tendrá que tener el x cuadrado, ¿no? La derivada de x cuadrado con respecto a x es 2x. Y para que cuando la derive con respecto a y me dé y, esa sería y a la 2 sobre 2. Si esta función es de dos variables, una función escalar, satisface que su gradiente es el campo. ¿Sí? Conclusión, según la definición, f es conservativo. Ya encontramos su función potencial. De hecho, esa no es la única función potencial que sirve, ¿no? Si le sumo cualquier otra constante, el 2, el 3, el 4, cualquier constante k, también sirve como función potencial porque la deriva de una constante cero, ¿no? Entonces ahí mostré que es conservativo función potencial. Bien. Podemos considerar otro ejemplo. Entonces, ejemplo 2. Ejemplo. Entonces pensemos en la siguiente función. Veamos una aquí del libro, a ver. Sí. Bueno, miren esta función. El campo es f igual a x a la 2 por y más x por y j, ¿no? Me pueden preguntar, ¿es conservativo este campo? Y aquí, ¿qué decimos? Aquí es mucho más complicado encontrar una función cuyo gradiente me dé el campo, ¿sí? Una función que cuando la derive con respecto a x de x a la 2 por y cuando la derive con respecto a y de x por y. ¿Cuál sería esa función? Intentemos armarla así como hicimos hace un momento. Una función que cuando la derive con respecto a x de x a la 2 por y puede ser x a la 3 por y sobre 3. Si la derivo con respecto a x, el 3 pasa a multiplicar y me queda eso. Eso sí, más una función cuando la derive con respecto a y me dé x por y. Pues podría ser x por y a la 2. Si derivo esto con respecto a y, me da x por y, ¿sí? Pero ahorita viendo la función como un todo, miren, si yo derivo esto con respecto a x, me da este factor sumado con el y al cuadrado, porque estoy viéndola como un todo. Ahí la armé como por pedacitos, pero como un todo, esta función no sirve, ¿sí? Que mire su derivada con respecto a x, lo que da. Va a dar x a la 2 por y, que así lo buscamos. Pero aquí como le agregamos este factor, cuando derivo con respecto a x me queda más y a la 2 sobre 2. Y aquí no tenemos eso.
Si yo quito esto, no puedo satisfacer esta condición. Si yo quito esto de aquí, no puedo satisfacer la condición de acá. Parece ser que esta función no tiene función gradiente. Si no tiene función potencial, pues parece que este campo no es conservativo. Sin embargo, este argumento todavía no es válido, no es concluyente, ¿no? Porque está limitado por nuestras habilidades para tratar de buscar una función que se adapte a esas condiciones. ¿Sí? Tal vez yo no tengo la habilidad para encontrarla y entonces estaría haciendo afirmaciones que no son ciertas. Pero bueno, todo esto queda resuelto con el siguiente teorema. Bien. Toda esa incertidumbre de si es conservativo o no, la resuelve el teorema de la sección, teorema 15.1. Bien. Y este teorema nos da condiciones, una condición muy sencilla, que es equivalente a que un campo sea conservativo. ¿Listo? Entonces el teorema dice así. Borro aquí. Considere es el teorema importante. Teorema 15.1. Sí, entonces considere un campo F igual a MI, un campo en el plano, más NJ. Sí. Vamos a suponer además que estas funciones M y N son bien comportadas, es decir, tienen derivadas parciales, sus derivadas parciales son continuas, ¿sí? O lo que es lo mismo, estas dos funciones M y N son continuamente diferenciables. Eso lo satisfacen la mayoría de funciones que nosotros tratamos aquí, si no es que todas. Bien, entonces vamos a decir que F es conservativo, o F es conservativo es equivalente a la siguiente condición. F es conservativo, sí, solo sí, aparece un bicondicional aquí. Cuando aparece un bicondicional quiere decir que las dos afirmaciones son equivalentes. En términos lógicos, son la misma cosa. F es conservativo si solo si la derivada parcial de n con respecto a x es igual a la derivada parcial de m con respecto a y. ¿Sí? Y este es el teorema importante. Y este es un teorema mucho más práctico porque a usted le dan un campo, le dicen verifique si es conservativo. Usted tiene que calcular estas derivadas parciales y ya. Si usted verifica que son iguales, usted dice sí es conservativo. Si son diferentes esas derivadas parciales, usted puede decir no es conservativo y ya, se acabó. No lo obliga a usted a buscar la función potencial, ¿no? Puede ser complicado. Listo. A ver, antes de hacer un ejemplo, ¿cómo se demuestra este teorema? Este tipo de teoremas. ¿Sí? Pues según la lógica, aquí se usa el sistema lógico, la lógica, digamos, tradicional, que viene desde Aristóteles. Aquí tenemos dos hipótesis. P implica Q, ¿no? Entonces tenemos P, donde P es una afirmación. P sí, solo sí Q. Para demostrar esto, tengo que hacer lo siguiente. Tengo que mostrar que P implica Q primero. Y luego tengo que mostrar que si yo asumo Q, eso implica P. ¿Sí? De esa forma usted prueba un bicondicional. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, podríamos darnos la tarea de suponer que el campo es conservativo y ver que eso implica que estas derivadas parciales son iguales. ¿Sí? Y daríamos la mitad de la demostración. La otra mitad sería que suponer que las derivadas parciales son iguales y ver que eso implica que el campo es conservativo. Son bicondicionales. Estas cosas, digamos, no las usa uno mucho, casi no demostramos resultados, pero así se haría. Como nosotros no estamos especialmente interesados en hacer demostraciones, voy a mostrar esta implicación.
que si es conservativo, entonces las derivadas parciales son iguales. Y veamos de qué forma. Entonces, como yo estoy suponiendo, esta es mi hipótesis de demostración, estoy suponiendo que es conservativo, quiere decir que f es igual al gradiente de una función de dos variables, ¿no? Por definición. ¿Sí? O sea que f es igual a el gradiente, que lo puedo expandir un poquito y es igual a esta expresión. Eso lo concluimos ¿de qué? De la hipótesis. De que f es conservativo. ¿Listo? Ahora, igualando término a término, ¿qué sentido? Pues que por una parte f es igual a mi más nj y por otra parte es igual a las derivadas parciales. Pues concluyo lo siguiente, miren. Concluyo que m es igual a la derivada parcial de f con respecto a x. Y n es igual a la derivada parcial de f con respecto a y. Listo, esa igualdad y es cierta. Vale. Ahora, ¿qué puedo hacer para terminar la demostración? Como tengo una igualdad entre funciones, si yo derivo aquí con respecto a y, eso es igual a que yo derive en el lado derecho con respecto a y. ¿Sí o no? Y lo mismo en la parte de abajo. Si yo derivo n con respecto a x, eso es lo mismo que derivar con respecto a x esa derivada parcial, ¿no? Entonces ahí estoy como mezclando dos tipos de notación, ¿no? Esto que está aquí, si ustedes recuerdan la notación, primero derivé con respecto a x, f y luego con respecto a y. Es lo mismo que tener f su x, y. Y en la notación más compacta y más sencilla. Y aquí primero derivo con respecto a y, f y luego con respecto a x. Es lo mismo que tener esta notación. ¿Sí? Ahora, fíjense en algo. Aquí tengo las derivadas mixtas de una función de dos variables. ¿Qué sabemos de esas derivadas mixtas? Cuando la función es bien comportada, continua, etc. ¿Alguien se acuerda? Las derivadas mixtas son ¿qué? Si ustedes recuerdan la teoría anterior, creo que eso es del primer corte. Las derivadas mixtas son iguales. ¿Sí? Estas dos cosas son iguales. Pero por una parte esta derivada mixta es la derivada parcial de m con respecto a y por otra parte la derivada de n con respecto a x. Entonces ellas tienen que ser iguales. Y esta igualdad de aquí implica esta igualdad acá. ¿Sí? Entonces probé una parte del teorema. ¿Listo? Pero no he terminado de probarlo. Probé que si es conservativo implica eso. ¿Qué tengo que hacer ahorita para completar la demostración? Pues tengo que asumir que si estas derivadas son iguales aquí, entonces existe una función potencial y tengo que escribirla. Es decir, mírela, esta es a partir de esta pequeña hipótesis. Bien. Pero bueno, como no estamos especialmente interesados en detalles técnicos, digo, lo dejo como curiosidad de cada uno. Bien. Pero sí podemos usar el resultado de una vez. Entonces veamos. Estábamos al frente de un campo hace un momento, sí. Que vimos que había como una dificultad en encontrar su función potencial, ¿no? Voy a recordarles cuál es. Es x a la 2y más x por y j. ¿Listo? Ese era el campo que estábamos tratando. Bien. Intentamos buscar su función potencial, pero al organizar una parte, la otra se nos descuadra, ¿no? Eso fue lo que notamos. Pero no tenemos que agotarnos en esas cuentas. Escojamos, o ya sabemos que esta primera parte es m y esto es n. ¿Sí? Veamos si satisface que la derivada parcial de n con respecto a x es igual a la de m con respecto a y. Si son iguales, ya concluimos que el campo es conservativo en virtud del teorema 15 puntos. Si son diferentes,
el campo es no conservativo. Bien, entonces miren, la derivada de n con respecto a x, sí, ojo, n es x por y, si derivo con respecto a x me da y. Y la derivada parcial de m con respecto a y es igual a x a la 2. ¿Sí? Entonces miren, y x a la 2 son diferentes. ¿Sí? ¿Qué concluimos? Que el campo no es conservativo en efecto. Coloquemos así, entonces, f no, coloquemos como no es conservativo. ¿Listo? Eso implica a su vez, tenemos en cuenta lo que mencioné hace un momento, que los campos no conservativos tienen como un comportamiento bastante aleatorio en sus vectores, ¿no? Apuntan en una dirección y otra, y no hay un orden, no hay un comportamiento regular, ¿sí? Un comportamiento razonable. Entonces, un comportamiento que modele algún fenómeno físico. Cuando son así, son no conservativos. Grafiquemos este campo y veamos cómo se comporta, si en efecto es caótico. Vamos a ver si esto nos deja. Entonces, como es un campo en 2 dimensiones, usemos este aquí. Entonces aquí colocamos, recuerden que es x al cuadrado. Coloco x por y. Que no me aparece el tablerito aquí para colocar x al cuadrado. Y acá coloquemos x por y. Listo. Vamos a ver qué da. Entonces miren este campo. En efecto, miren su comportamiento tan aleatorio. ¿Sí? No parece la corriente de un río, no parece que modele alguna velocidad, como mostramos hace un momento. No tiene cara de nada, ¿no? Totalmente aleatorio. Entonces, de hecho, si ustedes recuerdan lo que les mencionaba hace un momento, ese comportamiento aleatorio implica, pues, si yo estoy haciendo si yo me estoy moviendo a través de este campo de fuerza, ¿sí? Así sea que yo lo haga a través de una curva cerrada, la integral podría no dar 0, ¿sí? Porque es que en distintos lugares me someto a distintas fuerzas. No hay una regularidad, ¿no? Entonces, por eso no es válido ese teorema de la integral de línea en campos así, con esa estructura tan caótica. ¿Listo? Bueno, pregunta hasta aquí. Esta es una clase hoy sencilla, iniciando corte, pues. Pero la próxima clase, como ya nos va a agotar el tiempo, ya faltan que entre envío otro link, no alcanzo a ver nada. La próxima clase, ¿vamos en qué dirección? Pues la idea es que después de que nosotros confirmamos que nuestro campo es conservativo, ¿qué procedimiento debo hacer para encontrar la función potencial? ¿Sí? La función cuyo gradiente me da el campo, que va a ser vital para cuando resolvamos integrales de línea. ¿Listo? Eso es la próxima clase. Y también vamos a hacer una introducción a las integrales de línea, pues. Bien. Entonces estamos en la sección 15.1. También nos falta definir el rotacional y la divergencia de un campo. Pero bueno, eso lo hacemos sin problema en la próxima reunión. Bien.